La existencia del Estado es para nosotros una realidad tan cotidiana y omnipresente que raramente nos detenemos a cuestionarla. Constituye el marco en el que se desarrolla nuestra vida pública y en gran medida privada. Pero en la filosofía política nada se da por sentado. Hoy nos adentraremos en una de las interrogantes más profundas y radicales de esta disciplina. ¿Es el Estado una estructura consustancial a la sociedad humana o por el contrario representa un artificio del que podríamos e incluso deberíamos prescindir? La pregunta que va a articular toda nuestra reflexión es, por tanto, de una importancia capital. La vida en sociedad, la sociabilidad humana, exige de manera ineludible la sumisión a una autoridad centralizada y soberana. Poner en tela de juicio la necesidad del Estado implica examinar la justificación última de toda forma de poder y, por consiguiente, de toda obligación de obediencia. Iniciemos nuestro recorrido con la respuesta más desafiante, la que sostiene que el Estado no solo es superfluo, sino que es una entidad activamente perjudicial para el florecimiento humano. Vamos a explorar, pues, los fundamentos de la posición anarquista. Ahora bien, antes de proseguir, resulta imprescindible realizar una precisión terminológica. La palabra anarquía suele evocar en el imaginario colectivo imágenes de caos, violencia y desorden. Sin embargo, su significado filosófico y etimológico es mucho más preciso. Procede del griego an, sin, y arqué, poder o gobierno. Por lo tanto, anarquía designa estricta y neutralmente una forma de organización social caracterizada por la ausencia de una autoridad central y sobre todo coactiva. Esta concepción se articula como una ideología política coherente a lo largo del siglo XIX, de la mano de pensadores de la talla de Pierre-Joseph Proudhon o Mikhail Bakunin. El núcleo de su pensamiento, la tesis fundamental, es una desconfianza radical y absoluta hacia el poder en todas sus formas. Sostienen que toda autoridad, por su propia naturaleza, es ilegítima y tiende inevitablemente a la corrupción. En consecuencia, el objetivo último no es la reforma o la mejora del Estado, sino su completa abolición, para dar paso a una comunidad de individuos libres y soberanos exenta de toda coacción. ¿En qué se fundamenta esta hostilidad frontal hacia la institución estatal? Para el pensamiento anarquista, el Estado jamás es una entidad neutral al servicio del bien común. Se le considera, en primer lugar, un instrumento de opresión sistemática, una maquinaria diseñada para mantener los privilegios de una clase dominante. Históricamente, se argumenta, solo ha servido para canalizar la ambición y la sed de dominio de los poderosos. Se le identifica, además, como la causa principal de los mayores males que han aquejado a la humanidad, como las guerras. En síntesis, el Estado es visto como un poder centralizador y opresor, una construcción artificial que violenta y reprime las formas naturales y espontáneas de la vida social. Esta crítica nos conduce a una cuestión ineludible. Si se elimina el Estado, ¿qué impediría que la sociedad se desintegrase en el caos? La respuesta anarquista reposa sobre una concepción antropológica marcadamente optimista. Postula que el ser humano es bueno por naturaleza, que la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad son tendencias innatas. En una comunidad de iguales, estas virtudes florecerían de manera espontánea, garantizando el orden social sin necesidad de un poder coercitivo que lo imponga. Desde esta óptica, el Estado no solo no es necesario para la convivencia, sino que es precisamente el obstáculo que corrompe esa bondad original y reprime la solidaridad natural. Frente a esta visión se alza su antítesis, la defensa del Estado como una institución no solo conveniente, sino absolutamente esencial para la vida humana. Y es preciso señalar que, a pesar de la consistencia y la fuerza del desafío anarquista, esta ha sido, con una abrumadora diferencia, la posición mayoritaria a lo largo de la historia del pensamiento político occidental, desde Platón hasta nuestros días. La legitimación filosófica del Estado se sustenta, principalmente, sobre dos grandes pilares argumentativos. El primero es su función como promotor y garante del bien común. El segundo, su papel insustituible como detentor del monopolio de la fuerza legítima. Procedamos a analizar cada uno de ellos con mayor detenimiento. La primera gran justificación apela, pues, al bien común. El argumento se desarrolla del siguiente modo. La sociedad está compuesta por una pluralidad de individuos, familias y grupos, cada uno de los cuales persigue legítimamente sus propios intereses particulares. Esta colisión de intereses puede generar conflictos irresolubles. Por ello, se hace imprescindible la existencia de una instancia superior, el Estado, cuya misión específica sea trascender esa maraña de intereses privados para velar por el interés general, por aquello que beneficia al conjunto de la comunidad. El Estado sería, en este sentido, el único actor capaz de adoptar una perspectiva de totalidad. ¿Y por qué es tan necesario este árbitro del interés general? La razón de fondo reside en una visión de la naturaleza humana muy distinta a la anarquista, una visión que la considera como mínimo ambivalente. Según esta perspectiva, en el ser humano y en la sociedad conviven dos fuerzas en una tensión perpetua. Por un lado, un impulso innegable hacia la cooperación y la solidaridad,
pero por otro, una tendencia igualmente poderosa y natural hacia la competitividad, el egoísmo y la agresividad. Ambas son constitutivas de nuestra condición. Y es precisamente esta dualidad antropológica la que nos conduce directamente a la segunda gran justificación del Estado, el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Dado que la agresividad es una tendencia tan natural como la cooperación, se vuelve indispensable contar con una entidad que pueda neutralizar la violencia. El Estado reclama para sí la exclusividad en el uso de la fuerza para impedir que los conflictos particulares escalen hasta el punto de amenazar la propia supervivencia del orden social. Sin este monopolio, la sociedad correría el riesgo permanente de deslizarse hacia una guerra de todos contra todos. Como hemos podido apreciar, nos encontramos ante dos concepciones del mundo, dos filosofías políticas radicalmente opuestas. Este antagonismo nos sitúa en el epicentro de uno de los dilemas más persistentes y fundamentales de la filosofía, la tensión irresoluble entre dos valores que anhelamos por igual, la libertad y el orden. Este cuadro nos permite visualizar el contraste con total nitidez. Por un lado, la visión anarquista concibe el Estado como sinónimo de opresión. Se fundamenta en una confianza plena en la bondad de la naturaleza humana y erige la libertad absoluta como el valor supremo e innegociable. Por otro lado, la visión proestatal entiende el Estado como la única garantía de orden frente a una naturaleza humana conflictiva, y por ello sitúa la estabilidad social como el bien prioritario a preservar. La raíz de la discrepancia, como se puede observar, reside en el diagnóstico que cada una de estas corrientes realiza sobre la condición humana. El punto crucial, por tanto, es que todo el debate sobre la necesidad del Estado es, en última instancia, la manifestación de un dilema, de un intercambio inevitable entre la libertad individual y la seguridad colectiva. Parece que no es posible maximizar una sin sacrificar, al menos en parte, la otra. La gran pregunta de la filosofía política a lo largo de los siglos ha sido siempre ¿dónde debemos trazar la línea? ¿Cuánto de nuestra libertad estamos dispuestos a ceder a cambio de seguridad? Y así, este dilema nos aboca a una pregunta final. Una pregunta que no tiene una respuesta sencilla y que resume la enorme trascendencia de lo que aquí se dirime. En nuestra búsqueda incesante de una sociedad más justa y más próspera, ¿cuál de los dos peligros debemos temer más? ¿La posible tiranía de un Estado con un poder desmedido o el potencial caos derivado de su completa ausencia? Esta es, quizás, la cuestión que toda generación debe responder por sí misma.